Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio, séptimo episodio de la Comuna Progre. Estoy seguro de que muchos de ustedes se habrán topado en algún momento con la definición pubertaria de socialismo. Y creo que es importante hacer hincapié en las contradicciones y absurdos en las que incurre dicha definición. Pero vamos paso por paso. Primero, veamos este tweet que publicó no hace mucho Oriol de Infusión Ideológica. Y en él se observará con claridad un meme con el siguiente mensaje. Lista de escenarios donde tiene sentido continuar con el capitalismo. La primera cuestión que hay que notar es algo muy obvio, al menos para aquellos que tengan más de 2 neuronas funcionales. Oriol no está sugiriendo que el capitalismo sea afuncional, es decir, no está cuestionando que funcione, con lo cual resulta evidente que no se trata de la versión contraria a la típica paja mental pubertaria sobre que el comunismo no funciona. Más bien lo que está apuntando este meme es que los escenarios a los que nos dirige el actual modelo de producción capitalista son poco esperanzadores. Por ejemplo, el calentamiento global y la respectiva crisis climática. Por ello, el punto del meme es hacer hincapié en este aspecto, y es más obvio que esta es la interpretación de dicho meme si estás familiarizado con el contenido que publica usualmente Infusión Ideológica en sus redes sociales y en su canal de YouTube. Ahora, puedes estar perfectamente en contra de esta tesis. Existe gente lo suficientemente ignorante como para no darse cuenta de algo tan obvio como la excesiva dependencia de nuestras economías con respecto a los hidrocarburos fósiles, los cuales son limitados, no renovables y que no podrán ser reemplazados con, entre comillas, energía verde para seguir produciendo en la misma medida y en la misma cantidad en la cual lo hacemos actualmente. Con lo cual, la, entre comillas, civilización que se levantó gracias a los hidrocarburos cambiará radicalmente cuando las reservas de este material se hayan agotado. Seguramente algún conservafacho podrá decir que esto es mentira, que todo está bien, que el capitalismo es lo máximo, que no hay que preocuparse, etc. Pero, por lo menos, si existen tales sujetos, y lo dudo, estos han sido capaces de comprender mínimamente cuál es la idea que se haya impresa en el meme de Infusión Ideológica. Pregunta: ¿cuál creen ustedes que fue la respuesta pubertaria frente al meme de Infusión Ideológica? No la piensen demasiado, es absolutamente obvio cuál fue la respuesta de estos seres de cristal y que además son incapaces de producir contestaciones originales, sino que regurgitan la misma paja mental una y otra vez sin parar. El comunismo no funciona, el comunismo no funciona, el comunismo no funciona. Sumando a otras pajas mentales típicas como eres un hipócrita por escribir desde un iPhone, lo que sea. Así que, aparte de ser doblemente tontos, hay que agregarles una tontería extra, porque ni siquiera entendieron el meme. No se está argumentando que el capitalismo no funciona. Se está argumentando que funciona muy bien, excelentemente de hecho, tanto así que nos está llevando a la hecatombe medioambiental. ¿Qué tan tonto hay que ser como para no entender ni siquiera el meme y reaccionar frente a este de la manera más pubertaria posible? Y por si esto no fuese poco, como ya dije, demuestran que no son creativos, son los mismos chistes gastados de toda la vida, los mismos chistes que se vienen haciendo desde el siglo pasado. Y cuidado, los encontramos hasta en el siglo XIX con un formato distinto. Cuando hice la teorización sobre el concepto tonto, no me imaginé que sería posible justificar la existencia de un sujeto triplemente tonto. Tonto porque no tiene idea de lo que habla, todavía más tonto porque no se da cuenta que es tonto, y más tonto aún por encima de lo anterior porque ni siquiera entiende los argumentos de aquello que adversa. Poseen entonces una triple capa de estupidez que los incapacita para sentirse aludidos y para seguir esgrimiendo algunas de las pendejadas más mediocres y patéticas en las que puede caer un ser humano. En fin, ustedes me dirán que esto no puede ser lo más bajo y lamentable que pueden caer los pubertarios, ¿verdad? Pues lamento decirles que están equivocados. Es todavía peor. Veamos un ejemplo de excelencia pubertaria.
uno de sus más grandes sabios, uno de los más importantes adalides del pubertarismo tuitero, un sujeto llamado Alberto, y lamento mucho darles a conocer de su existencia. Mi recomendación encarecida: no entren a su Twitter, están advertidos. Ahora bien, ¿cómo se logra apreciar? En la imagen, este señor contestó al tuit de Infusión Ideológica señalando lo siguiente: aquí te doy una. Desde 1820 a 2018, la riqueza per cápita se ha multiplicado por 15 veces, y todo esto a pesar de la cada vez mayor intervención del Estado, que estorba en el proceso de generación de riqueza. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta riqueza para todos, y nunca antes se había podido producir tanto con tan pocas horas de trabajo. El capitalismo es la máquina de sacar a la gente de la pobreza. La misma pendejada que diría Milei bajo los efectos de la cocaína, y la misma pendejada que repite cualquier pubertario del común denominador que tenga acceso a internet y sin pagar el sello azul. Así pues, este pubertario utiliza como su evidencia la medición del crecimiento del GDP entre 1820 y 2018. En español, eso sería el crecimiento anual del PIB. Evidentemente, el genio supremo que es este señor entenderá que el PIB no es un indicativo suficiente para establecer que esa, entre comillas, riqueza creada durante el, entre comillas, capitalismo beneficia a todos los miembros de la especie humana. El, entre comillas, puesto al capitalismo se entenderá después. Para concluir, que el PIB no es un factor suficiente para medir el bienestar de una sociedad, no hace falta de muchas neuronas, unas pocas sinopsis y una mínima comprensión del complejo mapa económico y geopolítico actual te debe dar suficientes luces como para percatarte de que deben tomarse en consideración muchas más variables antes de lanzar un argumento tan poco creativo y típicamente pubertario. Un ejemplo excelente de ello es la Argentina de 1895, cuando este país tuvo uno de los PIBs más altos del mundo. ¿Era eso indicativo de que la riqueza llegaba a todos por igual y sacaba a todos de la pobreza? No creo que haga falta contestar esta pregunta. Vamos, que incluso el creador del PIB no estaba de acuerdo con asumir que solo a partir de esa variable macroeconómica era posible descifrar el bienestar de las sociedades humanas. En todo caso, dejemos esto de lado y pasemos a la cuestión de fondo. ¿Recuerdan cuál era la idea detrás del meme de Infusión, cierto? Este señor, aparte de no entender a qué se refiere el meme de Infusión Ideológica, ha entrado en una contradicción enorme. Recordemos que los pubertarios son ANCAPs, y ello significa que, para estos, socialismo es igual a Estado. La máxima de la excelencia académica, filosófica y humanística del mantra de esta gente se puede condensar en la cita de uno de los más grandes genios posibles del pubertarismo, el señor Huerta de Soto. Veamos qué nos dice Huerta de Soto en su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, cuando define lo que él y los pubertarios entienden por socialismo. Dice: socialismo es todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial. Se entenderá que esta es una versión más sofisticada de socialismo igual Estado, pero el punto es que mantiene de forma prístina un hecho que para los pubertarios es indiscutible. Toda intervención estatal, cualquiera que ésta sea, por mínima que ésta sea, es a todas luces y sin el más mínimo recao de duda, socialismo. Ahora bien, cuando los pubertos nos muestran ese gráfico mágico que sacan del Banco Mundial para demostrarnos lo impresionante que es el capitalismo y su capacidad para sacarnos a todos de la pobreza, surge inmediatamente un problema, o más bien una grave contradicción. Si el Estado es igual a socialismo, eso quiere decir que todo el globo entero, según la definición pubertaria, es socialista, porque hasta donde tengo entendido, solo podría decirse que, no sé, Somalia o Haití serían las excepciones dada la enorme debilidad de sus instituciones. Además, si comprendemos que desde el siglo XIX ya aparece en su forma más madura o empieza a gestarse en su forma madura el Estado moderno, podemos establecer que desde esa época el socialismo viene aplicándose nuevamente según la definición pubertaria, primero en Europa y luego se va extendiendo al resto del globo. Entonces,
¿Cómo acontece esa magia sin igual que atribuye al capitalismo la desaparición de la pobreza cuando desde el siglo XIX hasta la actualidad lo que ha imperado es la existencia real de estados que a través de diversas instituciones regulan el libre ejercicio de la acción humana y la función empresarial, lo cual es nuevamente en términos pubertarios socialismo? Entonces los pubertarios le estarían atribuyendo un logro del socialismo, el sacarnos a todos de la pobreza, al capitalismo. Pero esto es una grave equivocación, porque todo lo que tenemos es gracias al socialismo. Nuevamente, siguiendo la definición pubertaria. Y, por cierto, esta no es una grotesca extrapolación del argumento pubertario, porque esto es algo que ellos mismos defienden. Evidencia en la pantalla del anteriormente citado Alberto, el cual coloca un texto en el que se puede leer perfectamente que todas las sociedades actualmente existentes son socialistas en alguna medida. Y no es el único que publica este tipo de cuestiones. Puedo pensar en Lek, otro genio tuitero del pubertarismo, y quizás uno de los referentes más sabios y relevantes del universo pubertario en Twitter. En fin, se comprenderá que esta gente quiere hacernos creer que todo es socialismo, pero cuando se critica al capitalismo usan los logros del socialismo para defender sus fantasías pedorras de capitalismo, o como mínimo deberían ser conscientes y admitir que todo lo que tenemos hasta la fecha es gracias a una fusión de socialismo y capitalismo. Porque hasta donde yo sepa no hay empresas operando al margen de normas y regulaciones estatales y con ello generando riquezas, a no ser que quieran defender la existencia de las mafias. Entonces, digo, la diferencia es que la mafia por lo menos compite, el Estado ni siquiera acepta la competencia. La diferencia es que la mafia por lo menos compite, el Estado ni siquiera acepta la competencia. Y reitero, todo lo dicho se afirma siguiendo el marco conceptual pubertario. Esta y muchas otras más sería una razón por la cual nadie los toma en serio. Los ANCAPs son un mal chiste y como son triplemente tontos, ni cuenta se dan. Encima de que no entienden el meme de infusión ideológica ni les pasa por la cabeza que no pueden usar el PIB como una medición objetiva para defender el capitalismo sin caer en una contradicción con respecto a su propia definición de socialismo. Pero, aún asumiendo que el PIB es un medidor suficiente para defender la idea de que este mundo que habitamos es lo más genial que jamás ha existido y además aplicando todas las pajas mentales posibles para ocultar la evidente contradicción dentro de su marco teórico y con ello salvar la idea de que toda esa riqueza de la cual todos nos beneficiamos es gracias al capitalismo, resulta muy hipócrita por parte de los pubertarios el emplear esta medición, porque el Producto Interno Bruto es una medición macroeconómica que surge precisamente a raíz de las necesidades de los estados. ¿Para qué? Para hacer mediciones demográficas, económicas y financieras dentro de sus respectivas sociedades, es decir, el origen de esta medida es institucional. Peor aún es el hecho de que quien se encarga de hacer esta medición en cada país es la institución pública. Así que sin la institución pública ni siquiera tendrían como opción la posibilidad de ejercer este pseudoargumento para defender al capitalismo. Además, si van a usar esa medida que la produce una institución pública, ¿por qué van a confiar en una institución pública lo que tenga que decir cuando se supone que el Estado es igual a socialismo y socialismo es todo lo malo posible? Todo lo contrario, más bien deberían rechazar esa medida precisamente porque la produce una institución pública del Estado, del maldito, maligno y destructor de la empresa privada, el Estado, el malvado Estado. Hasta el Internet es una tecnología que requirió de gasto público para hacerse realidad, todo lo cual, según estos sujetos, es sinónimo de socialismo. Así pues, la medida que usan estos pubertarios fue creada precisamente por esas instituciones que tanto han vilipendiado, porque, según ellos, frenan la libre acción humana, cuando en realidad han hecho todo lo contrario, garantizar y proteger la propiedad privada. Y encima, la plataforma que utilizan para hacer visibles sus pendejadas, el Internet, fue pagada con dinero público. Hasta Adam Smith e incluso hasta Mises reconocen que el Estado es necesario para proteger la propiedad privada. ¿Se entiende por qué he dicho que esta gente es triplemente tonta?
Bueno, salgamos del marco teórico pubertario y pasemos a un plano más serio. Creo que es importante resaltar que esta definición de socialismo no es sostenible. Es más, los lleva a caer en el mismo reduccionismo que los pubertos indican que existe entre los, entre comillas, socialistas, cuando estos culpan al capitalismo o al imperio yanqui de todos los problemas que padecemos actualmente, como la pobreza, desigualdad, guerras, etc. Asimismo, esta definición habilitaría a los pubertos para calificar de socialista a toda forma de acción institucional sobre la acción humana, con lo cual se fomentan los más absurdos disparates como calificar al Imperio Romano de socialista. ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Es el estado del bienestar el que acaba con el Imperio Romano. De hecho, podríamos decir que es un significante vacío, el cual puede llenarse con cualquier cosa que desagrade a los pubertarios, y ello hace que su uso sea tomado con nula seriedad, al menos por la gente pensante. Aunque dudo mucho que a los pubertos les importe, porque nunca se dan por aludidos cuando les dicen este tipo de cosas, como ya ha quedado suficientemente evidenciado. El punto es que, producto de este uso laxo que dan a esa palabra, todo lo malo que nos ocurra para ellos siempre tendrá como su génesis al socialismo. Así que encima de ser triplemente tontos, no se dan cuenta de que replican el mismo reduccionismo que critican a sus adversarios. Por último, me gustaría cerrar con un tweet de un usuario llamado Loki Returns y que se puede ver en pantalla. Pero antes de pasar a exponer esta reflexión, primero sería importante dar un poco de contexto, porque el comentario de Loki se produce luego de que se hiciera viral un video de unos pubertarios argentinos y seguidores de Milei que tratan de justificar la venta de órganos. Pésimamente, obvio. Eso no es sorpresa para nadie. Veamos el video brevemente. Donar órganos es como vender a costo cero. Si alguien tiene la facultad económica de poder comprar, o en base capaz, si se legalizaría también se haría algún sistema de seguros. Es muy polémico lo que estoy diciendo, capaz, ¿no? Capaz haría que para la gente que no puede pagar dejarías esos órganos gratis, ponele donados para la gente que no puede pagarlos, y la gente que sí puede pagarlo lo compra por otro lado. Y no tendría que sacarle los que están en la cola de los que son donados, por así decirlo. Hay que ver las dos partes. Uno no puede decir que estás en contra de algo solamente porque te suena mal. No, tenés que estudiarlo un poco. Cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo. Si un padre está en condiciones económicas malas, por ejemplo, y tiene la oportunidad de donar una córnea de su ojo para que su hijo o su familia se salve de la pobreza, vamos a llamarle, ¿por qué no lo puede hacer? Bueno, ya lo vieron, no hay mucho más que decir. El caso es que el tuit de Loki indica que si efectivamente el capitalismo ha creado tanta y tan abundante riqueza, es curioso que se tenga que justificar la venta de órganos, cuando se supone que hay suficiente riqueza para todos y todas, solo que hay que trabajar y ahorrar, ¿no? Eso sería lo único que hay que hacer, ¿no? Eso es verdad, ¿cierto? ¿Cierto? Por supuesto, es evidente que la culpa de todo lo tendrá el socialismo, porque los pubertos son extremadamente predecibles. En fin, eso sería todo por ahora. Hasta la próxima.